vamos a ver el capítulo 11, versículo 19, hasta el capítulo 14, versículo 26, pero por supuesto vamos a entresacar algunos versículos. Y vamos a hacer la lectura para esta mañana en Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3. Hechos 13, del 1 al 3. Hechos 13, del 1 al 3. Quiero alabar a Dios por todos los hermanos que han estado preparando la Feria de Ministerios, ¿verdad? Desde muy temprano en la mañana. De verdad, quiero alabar a Dios por ellos, ¿no? Por todo el esfuerzo que se ha hecho para que todos estemos informados. Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. ¿Quieren ponerse de pie un momentito, hermanos, por favor, para leer la palabra de Dios? Hechos 13, del 1 al 3. Dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. ¿A dónde estaba la iglesia, hermanos? En Antioquía. Había profetas y maestros. Y de una lista: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Padre, esta mañana enséñanos lo que significa ser una iglesia saludable. Por lo menos danos iluminación de esos rasgos básicos, para que podamos así expandir el fuego tuyo, Señor, en toda esta tierra, el fuego santificador, el fuego iluminador de sabiduría, el fuego que tú trajiste en el tiempo del Pentecostés, y estas iglesias ahora también se ha hecho, Padre. Por favor, guíanos, ilumínanos en la meditación de tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. ¿Podemos decir amén? Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El tema de esta mañana es Antioquía, iglesia saludable, expandiendo el fuego de Dios. Antioquía es una ciudad que en el primer viaje misionero, ¿verdad?, de Pablo, lo podemos ubicar en un pequeño mapa. Estamos tratando de ver ahí, no sé si tenemos ahí un mapa por ahí, no se logra ver muy bien, pero no era muy extenso el territorio que el primer viaje apostólico hace Pablo. Luego se extiende más hasta llegar hasta Roma. Pero digamos, hermanos, que Antioquía tiene algunos rasgos, pero primero quiero hablar de la importancia que tiene, cómo el fuego salió desde Jerusalén en Pentecostés, comenzó a recorrer todos los territorios y ahora llegamos hasta Antioquía. Este día, en esta época, vemos diferentes modelos de iglesias de éxito, iglesias que tienen mucho éxito, y cuando hablamos de éxito son iglesias que han alcanzado gran número de miembros y que tienen también unas edificaciones muy grandes, y pensamos, qué lindo, ¿no?, qué bonito. Y algunos que se han dado cuenta pueden también decir, bueno, ¿será que nuestra iglesia tiene éxito? ¿Por qué no tenemos un edificio tan grande y por qué no tenemos tantas personas? Bueno, ¿qué es realmente el éxito? ¿En qué consiste que una iglesia sea saludable, sea normal y esté creciendo a la manera de Dios? Bueno, aquí está una iglesia, la iglesia de Antioquía. Nuestros ojos deben de ir hacia la palabra de Dios para decir, bueno, bendito sea Dios, Dios ha bendecido a otros hermanos con iglesias más numerosas, Dios ha bendecido con todo lo que les ha permitido tener, pero nosotros tenemos que poner nuestros ojos en la iglesia que está revelada en el libro de los Hechos, que está revelada en la Biblia, para que de ahí saquemos aquellos principios que nos van a ayudar a ser iglesia saludable hoy en el siglo XXI. Y también quisiera decir algo, antes de entrar a ver los detalles de cada uno de estos rasgos. Hermano, disfrutemos la iglesia en el momento que estamos viviendo. Aprendamos a disfrutar lo que Dios está haciendo hoy. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aprendamos a disfrutar lo que Dios está haciendo hoy. Una de las cosas que es triste para alguien es que no disfrute lo que Dios está haciendo hoy, que pierda nada más pensando en un futuro, en un ideal, y no logre ver lo que Dios está haciendo hoy. Yo pido al Señor que el Espíritu Santo quite las como escamas que hay en los ojos y nos permita ver lo que Él está haciendo hoy. Dios está haciendo cosas hermosas hoy y lo está haciendo en medio de nosotros como iglesia. Así que tenemos que abrir los ojos a lo que Dios está haciendo, y por eso vamos a ir y ver algunos de los rasgos. ¿Cuáles son los rasgos de salud
que podemos identificar en la iglesia de Antioquía. Primero, el primer rasgo es anuncian el Evangelio. Era una iglesia que anunciaba el Evangelio. Ahora sí vamos al capítulo 11, versículo 19, y ahí comienza la descripción de esta iglesia, la iglesia que estaba en Antioquía. Vean por favor, leo Hechos 11 y 19 en adelante. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin hablar a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos de Chipre y de Cirene. Había entre ellos unos de Chipre y Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, cuando entraron ¿a dónde, hermano? En Antioquía. Vean que estamos hablando de esa iglesia. Hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Hermanos, este es el fuego que estaba en esa ciudad. Llegó a esa ciudad el fuego. El fuego alcanza la ciudad de Antioquía. Ellos anuncian el Evangelio. Dice que anunciaron el Evangelio, predican el Evangelio y hay respuesta. A pesar de la persecución, a pesar de la oposición, predicaron el Evangelio de Jesucristo. Dice el versículo 19 que a causa de la persecución habían llegado y eran esparcidos. Tenían problemas. La iglesia nunca ha crecido en medio de condiciones ideales y de comodidad. La iglesia ha crecido en medio de dificultades y de problemas. El esperar condiciones adecuadas, condiciones de las mejores para anunciar el Evangelio, es un engaño de parte del enemigo. Hermanos, la iglesia no ha crecido así. La iglesia ha crecido en medio de conflictos, en medio de dificultades, en medio de problemas. Los problemas no tienen que detener a los creyentes de anunciar el Evangelio. El diablo quiere con los problemas apagar el fuego que llegue a las ciudades. Quiere que los creyentes se enmudezcan con sus problemas. Pero yo quiero anunciarles, como dice la Biblia, que a pesar de la persecución, esos creyentes anunciaron el Evangelio. Eso quiere decir que no hay problema que le pueda callar la boca a usted para anunciar el Evangelio. No permita que el diablo lo engañe, porque todo problema no viene para callarnos. Los problemas vienen para demostrarle al mundo que por encima de los problemas hay un mensaje que es poderoso, que lo tenemos en nuestros labios y hay que dárselo a la gente. ¿Cuántos dicen amén a eso? No permita que sus problemas lo callen. Eso es como que el diablo está tratando de tirarle agua fría al fuego que Dios ha puesto en su corazón. Por favor, enfrente los problemas, pero no calle el mensaje del Evangelio. Estos así lo hicieron y anunciaron el Evangelio en aquel lugar. Anunciaron el Evangelio en aquel lugar. Y vean, hermanos, hemos leído el versículo 21. Dice que la mano del Señor estaba con ellos. Y dice, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Cuántos creyeron al Señor, hermanos? ¿Cuántos esperan un gran número de convertidos en este lugar? Yo espero que Dios que Dios traiga un gran número de convertidos. Mire, aquí no dice que se convirtieron debido a la santidad de ellos, aunque ellos tenían que vivir en santidad. Aquí no dice que se convirtieron debido a la capacidad intelectual que tenían, aunque ellos tenían que haber estudiado, algunos de ellos eran muy preparados. Aquí no dice ni siquiera que tenían una buena preparación para comunicar el Evangelio, por eso se convirtió la gente, no. Dice que la razón por la cual hubo una gran cantidad de convertidos era porque la mano del Señor estaba sobre ellos. La mano del Señor estaba sobre ellos. Escúcheme, hermano, no confíe en su capacidad, no confíe en su habilidad, confíe en la mano de Dios cuando vaya a hablar del Señor. Porque la mano de Dios tiene poder para agarrar y atraer a la gente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por mucho razonamiento que yo tenga, por mucha capacidad que yo desarrolle, o por mucho poder que yo tenga, nunca será mi capacidad y mi poder que convertirá a la gente. Solamente la mano del Señor lo va a hacer. Así que tenemos que confiar en la mano del Señor para anunciar el Evangelio. Esta semana Dios le va a poner oportunidades de anunciar el Evangelio. No confíe en usted. Si usted está temblando, no importa. Temblando y tatarateando, hable del Señor, porque la mano del Señor va a hacer la obra para comunicar el Evangelio a los demás y ganarlos para el reino de Dios. Así que dice aquí que muchos creyeron. Es más,
Dice que la noticia llegó hasta Jerusalén en el versículo 22. Llegó hasta Jerusalén la noticia de todo lo que estaba pasando en Antioquía. Y dice que enviaron a Bernabé, versículo 22, hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, versículo 23, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Y dice que él era un varón bueno. ¿Cómo era él? Varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Cuántos piden al Señor que los llene de fe en este lugar? Y dice así, mira, dice la palabra, mira lo que dice, y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Cuántos fueron agregadas al Señor? ¿Cuántos esperan una gran multitud que sea agregada al Señor aquí en este lugar? Yo les voy a decir una cosa, necesitamos ser llenos de fe, hermano. Necesitamos ser llenos de fe y del Espíritu Santo. Y por favor, ponga atención a esto. Lleno del Espíritu Santo. Aquí estamos en el tema del libro de los Hechos. Comienza con Hechos 2, lleno del Espíritu Santo. Y aquí está Pablo, lleno del Espíritu Santo. Bernabé, lleno del Espíritu Santo. Cuando es enviado Pablo, lleno del Espíritu Santo. Y está por todos lados esa expresión, lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál es el tema para la iglesia del siglo XXI? No hay mejores estrategias, no hay mejores edificios, no, es un pueblo lleno del Espíritu Santo. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Y entonces, por lo tanto, estar llenos de fe. Estar llenos de fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Llenos de fe. Pídele, Señor, lléname de fe, Señor. Mira, yo soy incrédulo, me cuesta creer. Wow, es difícil para mí hasta no ver, no creer. Y me tienes que convencer y hay tanto que... Mire, Dios ha hecho maravillas en medio de nosotros y nosotros a veces somos tan incrédulos, pero bendito sea Dios que Él puede llenarnos de fe, como dice aquí. Y una gran multitud fue agregada. Pero esa multitud fue agregada porque ellos también compartieron todo el Evangelio. Todo el Evangelio. Mire lo que dice el versículo 20, hermanos. Versículo 20. Hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Anunciaron el Evangelio del Señor Jesús. Hermanos, en la Biblia no es que hay temas favoritos para yo desarrollarlos. Hay un mensaje. Es el mensaje del Evangelio. Alguien podrá pensar, ¿y para qué seguir hablando del Evangelio cuando hay tanta iglesia que hay ahora? La gente puede ir a las iglesias. Escúcheme, necesitamos dar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted no lo entiende bien, entonces preocúpese. Porque el punto no es tener bastantes iglesias evangélicas. El punto es que la gente reciba, comprenda y comunique el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante que usted esté seguro que ha creído al Evangelio. Hermano, hay bastantes iglesias evangélicas en este país, bastantes iglesias católicas. Es uno de los países que tiene más iglesias evangélicas. En cada esquina a veces se puede encontrar una iglesia evangélica, pero el punto es, mucha gente conoce las prácticas evangélicas, pero no el Evangelio de Jesucristo. No el Evangelio de Jesucristo. Hay gente que conoce hasta las prácticas. Así como no, ahí donde van. Mira, ahí hacen tal y tal cosa. Hay gente que ha estado hasta dentro de las congregaciones, aprende las prácticas y nunca comprende el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo está desarrollado un poco más adelante, con los temas fundamentales. Más adelante el apóstol Pablo lo dice. Pero hay que entender el Evangelio, hay que seguir compartiendo el Evangelio de Jesucristo. No comparta lo bonito que es su iglesia, nuevamente se lo repito. No comparta lo hermoso que es su congregación. Y cuando digo iglesia me refiero porque mucha gente le dice iglesia a los locales. No comparta lo bonito que es su local, nada más, aunque está en un local bonito. Comparta el Evangelio de Jesucristo nuestro Señor. Hable de la obra del Cordero. Hable de lo que Cristo ha hecho por cada vida. Si usted no sabe lo que Cristo ha hecho por usted, está en una profunda ignorancia espiritual. Aunque se sepa los cantos del último momento, si no comprende la obra de Cristo por usted, está en deuda con respecto a la vida espiritual. Por lo tanto, hay que seguir comunicando todo el Evangelio. ¿A quiénes? A todas las personas. Dice que les hablaron no solamente a los judíos. El versículo 19 dice que le hablaban solo a los judíos, pero luego dice el 20 que le hablaron también a los griegos. Todas las personas. Los judíos buscaban milagros, poder, eran bien religiosos. Los griegos buscaban lo intelectual, razonamiento, lo verdadero, la sabiduría. La iglesia debe enseñarles a todos el Evangelio, a todas las personas. Diga conmigo, todas las personas. No hay iglesias
para clase pobre, ni iglesias para clase media, ni iglesias para clases ricas. Hay iglesia del Señor. ¿Cuánto me están oyendo lo que estoy diciendo ahora? Hay iglesia del Señor, ¿verdad? Necesitamos entender esto. Por lo tanto, hermano, nosotros que estamos en este lugar, somos una iglesia que estamos, el local lo tenemos aquí en San Jacinto. Y alguien puede pensar, bueno, pero es que la verdad que en San Jacinto a mí no me parece porque es un barrio de clase, ¿verdad? Pobre, yo ahí no, mejor ni le hablo a la gente que son de clase media, porque, ¿y qué van a ir a hacer a San Jacinto? Usted no tiene que hacer acepción de persona, usted tiene que compartir el evangelio con toda persona. ¿Cuántos dicen amén? Yo doy gracias a Dios que el equipo de Coquiamita sale ahora para ir a celebrar el Día de las Madres allá a Coquiamita, ¿verdad? Gracias a Dios. Se le está sirviendo a la gente que también está padeciendo de necesidades económicas. Pero la iglesia no es que tenga iglesias de diferentes niveles. La iglesia es una, la iglesia solamente es una, es la iglesia del Señor. Y ahí deben de venir todos aquellos que son parte de, que han sido llamados por el Señor. Así que debemos de compartir el evangelio a todas las personas. Digan conmigo, a todas las personas. Aleluya, a todas las personas. Leo rápidamente 1 Corintios 1:22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, decía Pablo. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, tropezadero. Para los gentiles, para los griegos, locura. Están locos en lo que creen. Mas para los llamados, ¿cuántos llamados de Dios hay en este lugar? ¿Cuántos llamados de Dios hay en este lugar, hermanos? ¿Me están siguiendo en el mensaje? Por favor, vean, dice, más para los llamados, para nosotros, así judíos como griegos, o sea, gentiles y judíos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que nosotros predicamos a Cristo, hablamos de Él, de su obra, de lo que Él ha hecho, del poder que Él tiene, de Él hablamos. No se canse de hablar de nuestro Señor, porque Él está vivo, Él vive. En segundo lugar, la iglesia de Antioquía era una iglesia enseñable. Eran enseñables los hermanos. El versículo 25 del capítulo 11, mira lo que dice. Después fue Bernabé a Tarso en busca de Saulo, y cuando lo halló, lo llevó a Antioquía. Tarso era otra ciudad que estaba cerca de Antioquía, ¿no? Lo fue a traer. Dice el versículo 26, se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Era una iglesia enseñable, en primer lugar, porque recibían a los maestros que el Señor les enviaba. A los maestros del Señor lo recibía. Dice que fue a traer a Saulo. A Saulo no lo conocían en esa congregación, no lo conocían. Bernabé lo fue a traer y se congregaron y comenzaron a enseñar, y esa iglesia comenzó a recibir la enseñanza. La enseñanza es la que mantiene el fuego encendido en el corazón del creyente. La enseñanza mantiene el fuego. El anuncio inicia el fuego. La enseñanza mantiene el fuego de Dios en el corazón. Alguien deja de aprender, deja de ser enseñable, se apaga. Necesitamos seguir aprendiendo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Necesitamos seguir aprendiendo. Usted ha dejado a un lado ya el aprendizaje, hermano y hermana. Usted no puede contentarse con nada más. Oír un mensaje, hacer una aplicación y seguir viviendo. Usted tiene que hacer eso. Pero tiene que seguir aprendiendo. Tiene que conocer la palabra de Dios. La razón por la cual la iglesia cuando se mantenía el fuego era porque mantenían la enseñanza con ellos. Mantenían la enseñanza. Así que la enseñanza es importante. Fueron a traer a Saulo, y aunque era un desconocido para ellos, entendieron que Dios se los estaba enviando para enseñarles. Aquí en la iglesia tenemos un sistema de enseñanzas que usted puede tomar desde la escuela, la academia, los institutos, y usted puede recibir la enseñanza de los maestros. No rechace a los maestros que el Señor ha dado, acéptelos como tales. En segundo lugar, los creyentes de ahí, en cuanto a la enseñanza, se aplican personalmente a la enseñanza. Dice que a los discípulos, versículo 26, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿A quiénes se les llamó cristianos, hermano?
a los discípulos, vean por favor esto es importante, porque los conceptos, cuando se pierden los conceptos bíblicos, se corrompen y entonces la gente tiene otras conclusiones. A los discípulos se les llamó cristianos, ellos no se llamaron cristianos, a ellos les dijeron que ellos eran cristianos. En otras palabras, los discípulos por la enseñanza estaban creciendo tan bien, su vida manifestaba tanto que se parecían a Cristo, que les llamaron a ellos cristianos de apodo. Es decir, les dijeron, este es cristiano, ve ese es cristiano. Ese es cristiano, ¿por qué? Porque reaccionaban diferente a la manera como los demás lo hacían. Estaban aprendiendo de Cristo, estaban siendo enseñados y estaban siendo transformados. Por lo tanto, aquella enseñanza estaba siendo aplicada a sus vidas. Estaban encarnando aquella enseñanza. Hermanos y hermanas, qué importante es que nosotros aprendamos a aplicar la enseñanza que escuchamos. Eso ya no depende del maestro, depende de cada uno. Hay que ser enseñable. Señor, cámbiame a mí, Señor. Señor, enséñame a mí. Transforma mis conductas, transforma mis actitudes. Transfórmame en esta envidia que yo tengo, Señor. Esta amargura, límpiala, Señor, de mi corazón. Esto no está bien, Señor. Esto no es de cristiano. Esto no es de Cristo. Cristo no tiene eso. Cristo no estuvo amargado porque lo golpearon y porque lo mataron. Cristo no vive así, Señor. Enséñame a ser como Cristo. La gran meta del cristiano es ser como Cristo. ¿Cuántos dicen amén? La meta del cristiano es ser como Cristo. Entonces ellos estaban así, de esa manera. A los discípulos llamaron cristianos. Miren, ahora venimos a una aplicación rápida para nosotros. En nuestro país, según las estadísticas, más del 90% de gentes son cristianos. Porque a ellos les pregunto, ¿usted es cristiano? Sí, soy cristiano. No, es que quien tendría que decir si es cristiano es su esposa, sus gentes que viven, que lo observan. Ese es cristiano. Ese es cristiano, ¿por qué? Porque se parece a Cristo. Entonces, creo que eso ha sido un engaño, y aún es un engaño. Una persona el día de ayer me preguntaba, o sea que usted quiere decir que esa cantidad de gente que dicen que son cristianos no son cristianos. Yo te puedo decir una cosa, que la mayoría de gente está viviendo vidas que no manifiestan nada de Cristo, por lo tanto, es bien probable y posible, casi seguro que no son cristianos. Porque un cristiano manifiesta las conductas y las actitudes de Cristo el Señor. Amén. Entonces hay que seguir evangelizando, hay que seguir dando el evangelio. ¿Por qué? Porque el asunto, esto no es de teoría, es de conducta, de vida, de algo que ha sido aplicado. Pero en tercer lugar, la iglesia era enseñable y aplicaba las enseñanzas en comunidad, vivía las enseñanzas en comunidad. Digan conmigo, en comunidad. En comunidad. Hoy en día algunos dicen, hermano, la verdad que yo mejor ya no voy a la iglesia porque hay mucho problema, hermano. Mejor me quedo viendo televisión, me quedo viendo, y buenos programas ahí, mensajes bien lindos, hasta mejores que los del pastor, ¿verdad? Entonces, yo mejor me quedo ahí bien bonito, lindo los mensajes, y yo oigo el mensaje del pastor y ese mensaje, es un mensaje lindo. Sí, o sea, pero la enseñanza, o sea, el crecimiento cristiano no se da en el vacío, se da en la comunidad. Dice que ellos se congregaron, Saulo y Bernabé se congregaron, diga conmigo, se congregaron. Algunos ahora ya casi no se congregan, porque yo ya soy cristiano más o menos maduro. Ellos, Saulo y Bernabé, eran cristianos maduros y se congregaron, porque necesitamos estar congregados. Hermano, en la congregación no tanto que usted conozca a la gente, usted se va a conocer a usted mismo en medio de la comunidad. La vida de comunidad no le revela cómo es la gente, le revela cómo es usted. Amén. ¿De qué está hablando, hermano? ¿De qué está hablando? Sí, es que aquella persona que a usted dijo algo que a usted no le gustaba y que usted la etiquetó y dijo usted, ve, este es bien torpe, este no sabe nada. Y usted le etiquetó y usted no le hace caso cuando da otra opinión. Usted no es cuestión de que está conociendo a la gente, usted está conociendo a usted mismo. Usted es un cuadrado que etiqueta a la gente y que usted hace que la gente ya no cambie porque para usted no pueden cambiar. Más bien usted debe cambiar sabiendo que Dios sí puede cambiar a los seres humanos. Si usted y yo no sé cuánto les cuesta perdonar, hermano. Levante, hermanos, que les cuesta perdonar. O sea, yo la estoy levantando. ¿A cuánto les cuesta pedir perdón, hermano? Levante la mano. Amén, amén. Gracias por ser sincero. Porque a mí me cuesta. Cuando yo he ofendido, yo argumento, no, casi yo ni le dije nada. Sí,
con una cosita. Y además, lo que yo lo dije de un corazón no malo, porque mi corazón está bueno. Y yo no le he tratado de ofender para nada. A mí eso se me salió a saber por qué. Yo no entiendo por qué me salió, pero la verdad, hasta que quizás el Espíritu fue. Vea, y le damos vuelta y le damos vuelta y hemos ofendido, y la cuestión es, mira, perdóname, perdóneme. Eso es todo. ¿Qué nos cuesta pedir perdón, hermano? Entonces, en comunidad, no tanto que la gente, yo conozca a la gente, yo me voy conociendo a mí mismo. Si yo no me doy cuenta quién soy en la vida de comunidad, entonces no está cumpliendo su objetivo la comunidad. La vida de comunidad me enseña quién soy yo para yo aprender la palabra y entonces vivir la palabra. ¿Cuántos me están siguiendo lo que digo? Wow, hermano. Ay, Señor, yo quisiera que hubiera una burbuja donde yo me metiera ahí, yo creciera para igual a Cristo, igualito a Cristo. Y de alguna manera yo dijera, ay, qué glorioso, Dios ya me hizo como Cristo. No va a ser así, hermano. Ay, hermano amado, me gustaría darle la buena noticia, pero no, esa es una mala noticia para la carne, aunque es buena noticia para el espíritu. La buena noticia para el espíritu es que Dios le saca filo al hierro con el hierro. Esa es la buena noticia para el espíritu. Mala noticia para la carne. Hierro con hierro saca filo, dice la Biblia. ¿Cómo es saca filo, hermano? Y sabe que usted es una flecha en las manos de Dios, que Dios le está sacando filo para pegar en el blanco. ¿A cuánto le está sacando filo el Señor? En comunidades donde ellos aprendieron, tuvieron que integrarse a la comunidad. No se da el aprendizaje fuera de la comunidad, es dentro de la comunidad donde yo me voy conociendo. Ay, o sea que yo soy así, wow. Yo me he encontrado como soy, hermano. Si usted es lascivioso, yo soy lascivioso, en la comunidad se da cuenta uno, está viendo a las hermanas como no debe ser, o al contrario también, no es correcto. Entonces digo, Señor, por favor, trata conmigo eso, Señor, límpiame, Señor, trabaja en mi corazón. Ahí en comunidad es donde se da todo. Bueno, sigamos adelante, enseñanza, tercera característica de esta iglesia, manifiestan los dones del Espíritu Santo. Él es el que derrama el fuego celestial. El Espíritu, al derramar dones, está derramando su fuego. Miren lo que dice el versículo 27, hermano, 11:27. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, ministerio profético. Y ahí aparece un Agabo que lo que dice es, viene una gran hambre para toda la tierra. Mire, este Agabo tenía profecías mero raras, ¿ve? No son de las que aún, a mí no me gustan esas profecías. Viene hambre y luego en la otra dice, así van a amarrar al que es dueño de este cincho que tengo aquí. Solo profecías mero difíciles, decía Agabo. Y dice, viene una gran hambre. Viene Agabo y da la profecía. La iglesia la recibe. Hay ministerio profético. O sea, los dones de profecía, los dones de palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, se manifestaban en aquel entonces también. Y la iglesia lo recibe. La iglesia está contenta de recibir esos dones del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, qué importante es recibir los dones del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Otras lenguas, interpretación de lenguas, son los dones del Espíritu Santo manifestándose dentro de la iglesia del Señor. Hay que recibir esos dones del Espíritu Santo. Eso es derramamiento del fuego de Dios en ese lugar. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Así que recibieron ese ministerio. Pero miren, lo importante de esto es que hubo ante esos dones hay obediencia, la respuesta es obediencia de los discípulos. El versículo 29, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Viene una gran hambre. ¿Qué haría usted si usted le dicen viene una gran hambre? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría yo? Dijo, ahora voy a guardar, cuidadito, a guardar lo más que pueda. Pero estos hermanos lo que hacen es hacer una recolecta para enviar ayuda a otro. Vea por favor, es un don del Señor. El dar es un don del Señor. Diga conmigo, el dar es un don del Señor. Wow, hermano. ¿A cuánto le gusta ese don, el don de dar, hermanos? Eso, aleluya. Dios nos tiene que enseñar a dar. Es cuando aprendemos a dar, Dios va a bendecirnos a nosotros, hermano. Esta gente no sufrió, no se murió de hambre, aunque dieron. Pero miren qué interesante. Yo les quiero decir algo interesante. Los discípulos obedecieron. Miren, de nada sirve una palabra profética si los discípulos somos desobedientes. Los discípulos somos desobedientes. Por ejemplo, aquí en la congregación se ha dicho de que la congregación va a tener, Dios va a dar multitud de creyentes que van a venir y se van a multiplicar y todo. ¿Cuántos creen que esa palabra va a cumplirse, hermano?
Entonces, ¿cuál debería ser nuestra reacción? Obedecer, anunciando el Evangelio, preparándonos como líderes para poder recibir a toda la gente que va a venir, cada vez más líderes preparados, más gente. O sea, aquellos recibieron, va a haber una gran hambre, entonces el discípulo obediente dice, entonces hagamos recolecta, enviémosles ayuda porque ya viene la gran hambre. Va a haber una gran cantidad, una multitud de gente que se va a añadir, entonces ¿qué debo hacer yo? Prepararme porque va a venir gente nueva a la cual yo voy a atender y le voy a servir, debo prepararme. Eso debería ser de discípulos obedientes. Diga conmigo, discípulos obedientes. Aleluya, ¿cuántos discípulos obedientes tenemos aquí? Amén. Qué bueno la Feria de Ministerios, qué bonito, hermano, qué hermoso esto, ¿no? Es saber qué está pasando, hay cosas que usted no sabe ahora, puede saber, pase por ahí, va a tener la oportunidad de pasar al final, pase y observe los ministerios. Si quiere comprometerse con uno para servir en uno de ellos, qué bueno que lo haga y permita que el Espíritu Santo lo use. Así que ellos, con la obediencia de los discípulos, entonces nacen los misterios de misericordia. Dice en el versículo siguiente, entonces los discípulos determinaron enviar ayuda, un socorro, misericordia, versículo 30, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces Saulo y Bernabé van a un ministerio de servicio, de misericordia, llevar una ofrenda a la gente necesitada. Van ellos y la llevan. Ahora mire, hermano, escúcheme, el capítulo 12 es un paréntesis de este servicio, porque quiero que vea el capítulo 12, 12:25, porque yo no puedo verlo todo, vea, porque vamos un poco a la carrera. Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Entonces, su servicio, su ministerio lo fueron a hacer. ¿Cuál era su ministerio? Llevar ofrenda a la gente necesitada. Era un ministerio de misericordia. Ahora yo lo que veo en esto es ministerios de dones del Espíritu para edificación de la comunidad, lenguas, interpretación de lenguas, sanidades, profecía, todo eso. Ese es un ministerio necesario para la iglesia, pero luego la obediencia de los discípulos como que está en medio, y luego viene los ministerios de misericordia, ayuda a los necesitados. Algunos dicen, es que mira, a mí no me gusta eso de las lenguas, porque a mí lo que me gusta es servir a la gente necesitada, es lo que me gusta a mí. No, te digo una cosa, todo lo ha dado Dios. Todo lo ha dado Dios. Otro puede decir, no, mire, a mí lo que me gusta de verdad es visiones y todo eso de andar sirviendo a la gente necesitada, no me gusta a mí. No, es que todo lo ha dado Dios. Este es un paquete completo, diga conmigo, paquete completo. Amén, eso es. O sea que Dios lo da todo. Y debemos de nosotros caminar en esa dirección, en lo que Dios nos ha dado. Ministerios de misericordia también nacen. Y Pablo va, y Bernabé. Saulo y Bernabé van a hacer ese ministerio. Ahora, en medio de eso, cuando llegan a Jerusalén está el capítulo 12. Cuando llegan a Jerusalén a dejar esa ofrenda está el capítulo 12. ¿Qué había el capítulo 12? Matan a Jacobo, uno de los 12 apóstoles. Matan a Jacobo, encarcelan a Pedro, la iglesia está orando, encuentran a una iglesia que está orando, que está intercediendo por Pedro, encuentran que Pedro, hermanos y hermanas, ellos se dan cuenta, cuando llegan ahí, llevan ellos ayuda económica, pero se dan cuenta también que hay ayuda del cielo para esa iglesia, porque Pedro está a punto de ser asesinado y un ángel del Señor, dice la Biblia, que llega, lo despierta y lo saca de la cárcel. Ángeles de Dios vinieron a ministrar a Pedro y ellos estaban llevando ayuda económica. ¿Qué quiere decir esto? Dos cosas. Yo no puedo nada más dejar, como decir, no, que el Señor se encargue. Yo voy a hacer mi parte, pero Dios también va a tener cuidado de sus hijos a través de ángeles del Señor. Yo puedo asegurarle que usted está seguro porque ángeles del Señor lo están cuidando a usted, hermano. El capítulo 12 es un testimonio que ese ángel llega y Pedro está dormido, hermano. Dormido. Al día siguiente lo mataban, hermano. Se puede dar cuenta de eso. Está dormido y al día siguiente estaba determinado que lo mataran. Se había tomado unas cuantas pastillas para dormir, de seguro Pedro. ¿Qué había pasado? No, estaba descansando en la gracia de Dios. Yo quiero decirles a todos ustedes, hermanos, por favor, no deje que el diablo le meta miedo, temores, angustias que usted no tiene que llevar. Dios está al cuidado de su vida. Y nadie lo puede tocar, a menos que Dios lo permita, pero Dios hasta puede mover los ejércitos celestiales para cuidarlo a usted, para cuidar sus hijos, para cuidar su casa, para hacer todo lo que Él tiene que hacer. Dios es poderoso para hacerlo. Diga conmigo, Dios es poderoso. Así que Dios envía ángeles, y esos llegan,
Saulo y Bernabé ven ese testimonio y después de ver eso dejan la ofrenda y dicen: qué lindo lo que Dios está haciendo ahí, vámonos de regreso. Y vienen de regreso otra vez a Antioquía. Y ahí encontramos el cuarto rasgo de una iglesia saludable: devoción a Cristo. Capítulo 13, versículo 2. Voy a leer porque ya lo leí al principio. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Devoción a Cristo. Esta es la fuente para encender el fuego. Esta es la fuente. La única manera de encender el fuego del Señor es devoción a Cristo. Devoción a Cristo. Hermano, este es el ministerio prioritario de todo discípulo. Ministrar al Señor. Diga conmigo: ministrar al Señor. Hermano, usted no viene a reunirse aquí nada más para ver cómo ministra a otros. Eso es importante, claro que sí. Pero el ministerio prioritario de todo discípulo de Cristo es ministrar al Señor. Estar con el Señor. Adorarle, cantarle, amarle, expresarle nuestro amor, expresarle nuestras debilidades, expresarle nuestros temores, expresarle a Él todo lo que nosotros tenemos. Hermanos, esto tiene que ver en primer lugar con algo que es personal, su devocional personal. Su devocional personal no es la devoción de leer la Biblia, no, es la devoción a Cristo. Diga conmigo: devoción a Cristo. No es devoción nada más a la Biblia, es devoción a Cristo. Por eso lee la Biblia usted. Es devoción a Él. No es devoción para que vean que yo estoy bien con el Señor. No, es devoción a Cristo. Señor, te amo. Aparto tiempo para estar contigo. No hay cosa más hermosa que gastar tiempo con la persona amada. Gastar tiempo con aquel del cual uno está enamorado. Gracias, mi amor. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Gastar tiempo con la persona con la cual... No, yo quiero que los esposos me digan eso, ¿no? La esposa. Entonces, mire, qué importante. Cuando usted va a Cristo, su devocional es un tiempo devocional con Él, con su enamorado, con aquel que lo ama. Decirle: Señor, aquí vengo otra vez. Me encanta estar contigo, Señor. Me encanta estar contigo. ¿Qué tienes para mí en la palabra? Entonces comienza uno la devoción. Pero también es una cuestión comunitaria. La devoción a Cristo es algo comunitario. Para mí, el día sábado, yo ayer escribí por el Facebook, decía: estamos preparándonos para la gran fiesta de adoración del día domingo, porque para mí esta fiesta es lo más hermoso que sucede en la semana, estar con todos los hermanos dándole adoración y gloria a Cristo nuestro Señor, exaltándolo a Él, enamorándonos de Él, hermano. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a ese? ¡Wow! Me encanta. Yo no sé si a usted, pero a mí me encanta venir a hacer esto. Trato de cantar lo mejor que puedo, ¿verdad? A veces no me salen unos, cuantos gallitos, lo que sea, pero me encanta adorar al Señor, exaltarlo a Él, concentrarme en Él. Por favor, la fiesta de oración es fiesta de oración para el Rey Jesucristo. Diga conmigo: fiesta de oración para el Rey Jesucristo. Enfóquese, hermano. Usted no viene nada más a recibir un mensaje para ver qué va a pasar en la semana. No, usted viene a adorar a Cristo el Señor. Usted no viene solamente, hermano, para ver al amigo, a la amiga, lo cual sucede, pues, pero usted viene a adorar a Cristo el Señor. Enfóquese, enfóquese. Voy a adorarte a ti, Señor. Todo lo demás es consecuencia de eso. Mi corazón es contigo, mi Rey. Quiero exaltarte con todo mi corazón, Señor. Perdóname que a veces no te doy la mejor alabanza, Señor, pero aquí estoy. Te la quiero dar. Lo mejor es para ti. Hermano, por favor, enfóquese, enfóquese. Yo le pido, por favor, que usted no venga a otra cosa, a esta reunión. Viene a una fiesta de adoración al Rey. Enfóquese, devoción a Cristo, pero es para escuchar a Dios. Hay que oírlo. Dice que el Espíritu Santo habló, les habló. Dios quiere hablarnos. Dios quiere hablarnos, pero debemos enfocarnos adecuadamente. Dios quiere hablarnos, pero debemos enfocarnos adecuadamente. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y por último, era una iglesia apostólica y misionera. Era una iglesia apostólica, de gente apostólica y misioneros. Miren el capítulo 13, versículo 3 y 4. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre.
fueron enviados, ministerio apostólico, nació exactamente de toda esta obra que ellos que en la iglesia se había dado. Ministrando al Señor, el Espíritu dijo, ahora vamos a enviar, vamos a extender, y ahí se expandió el fuego. El fuego se expande cuando hay una iglesia que tiene visión, no solamente local, sino nacional y mundial. Entonces el fuego se expande, el fuego comienza a expandirse. Dios quiere que nosotros seamos una iglesia de este tipo, que podamos expandir el fuego, una iglesia saludable, que anuncie el Evangelio, una iglesia que es enseñable, que recibe la enseñanza, que está manteniendo ese fuego, una iglesia que aprende que esa enseñanza no se da en el vacío, sino en la vida de comunidad, que ahí debo aplicarle, que ahí me toca aplicarla, me va a costar, va a morir mi carne, pero aquí estoy para eso, yo debo aprender a hacer eso. Ese tipo de iglesia es la que va a hacer que se extienda el fuego de Dios, una iglesia donde los dones del Espíritu Santo se manifiestan con toda libertad, en la cual hay una devoción profunda por Cristo el Señor. En esa iglesia fue donde fue enviado. Y el capítulo 13, de que acabo de leer, hasta el capítulo 14, todos esos capítulos hablan de varios lugares donde llegan los apóstoles. Los apóstoles llegan a varios lugares, llegan a Chipre, a otra Antioquía de Pisidia, llegan a Iconio, llegan a Listra, y en Listra el apóstol Pablo es apedreado, lo dan por muerto por la gran apedreada que le dan. Dice que está como muerto Pablo. Pero él se levanta y sigue predicando el Evangelio, sigue dando el Evangelio. Esa es la manera como la obra avanza, en medio de grandes dificultades, de luchas, así avanza la obra. Y ahí se levanta el liderazgo de la iglesia. En el versículo 23 del capítulo 14 dice que ellos vienen y establecen ancianos en cada iglesia, líderes para que puedan dirigir la iglesia. Establecen ancianos para que dirijan la iglesia. Hoy llamamos pastores a todos. Son ancianos. La Biblia dice que los ancianos son los que dirigen la iglesia. La gente que tiene un carácter formado por el Señor, tratado por Dios. Ellos dirigen la iglesia. Los que están siendo formados y han sido dóciles a la obra del Señor, entonces ellos también ayudan a dirigir la iglesia. Son ancianos establecidos por el Señor. Y ahí está el liderazgo. La iglesia tiene una estructura básica, que es líderes que ayudan a que la iglesia camine. Y por último, el reporte apostólico termina ese viaje misionero con el reporte apostólico, versículos 26 al 28. Dice que desde ahí, después de haber pasado y haberles hablado a ellos acerca del reino de Dios, entonces ellos van y llegan a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios, versículo 26, capítulo 14. Llegan y regresan a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Diga conmigo, habían cumplido. Cumplieron el trabajo que fueron enviados a hacer. Se propusieron y cumplieron. ¿Cuántos quieren ser cumplidos con el Señor en este lugar, hermano? Tenemos que aprender a cumplir al Señor. Si Dios me ha puesto en el corazón, yo le voy a cumplir. Yo voy a esforzarme, voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Y hermano, tiene que ver con todo en la vida. Esto de ser cumplido no tiene que ver nada más con hacer el ministerio eclesial, pero con toda la vida. Y ellos testificaron, versículo 27, cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Reportaron el reporte apostólico. Los apóstoles fueron y reportaron a la iglesia donde habían salido. Hermanos, esto es lo que ha pasado. Lo que sucedió fue esto, y dieron el testimonio. Toda la gente se dio cuenta. De eso se trata, de lo que Dios está haciendo. La iglesia debe testificar lo que Dios está haciendo. El liderazgo debe reportar lo que Dios está haciendo. No es lo que yo hago, es lo que Dios hace. No es lo que mi logro, es el logro de Dios, es la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Porque yo no, hermano, yo no puedo hacer nada con mis fuerzas, pues es la mano de Dios, es la obra de Dios, es Dios haciendo la obra. Tenemos que aprender a depender totalmente de Él. Y esto es lo que vemos en estos capítulos tan emocionantes. Una iglesia, como la iglesia de Antioquía, con esos rasgos que acabamos de decir, esos rasgos son los que necesitamos hoy en el siglo XXI también. Y esos rasgos están para ser desarrollados por nosotros como iglesia, para que podamos extender el reino y ser de bendición a esta nación que tanto lo necesita. Esta semana, ¿qué vamos a hacer esta semana? Esta semana
anunciaremos el Evangelio. Lean conmigo las conclusiones de las aplicaciones, hermano. Esta semana anunciaremos el Evangelio. Una vez más, esta semana anunciaremos el Evangelio. Habrá gente que usted va, el Espíritu lo va a guiar y le va a hablar a usted del Evangelio. Háblele de Cristo, el Señor, de la obra, de lo que Él ha hecho por Él. Segundo lugar, vamos todos juntos. Tendremos devocionales personales y reuniones para escuchar a Dios. Queremos ir a nuestro grupo de pacto a escuchar a Dios. Aunque vamos a tener amistad y vamos a comer juntos, pero quiero escuchar a Dios. Dispóngase a eso. Dispóngase a que eso suceda en su grupo de pacto, en sus reuniones. Y en tercer lugar, todos juntos, hermanos, enseñaremos y serviremos a los que el Espíritu nos dirija. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si el Espíritu le pone en su corazón ayudarle a esa persona económicamente, ayúdele, ¿verdad? Si el Espíritu se lo pone, o si usted va a enseñarle a otro, ¿qué le va a enseñar del Evangelio? Porque escúcheme, y quiero terminar con esto, el Evangelio no solamente se predica, el Evangelio se enseña. Y hay gente que necesita ser enseñada en el Evangelio, porque no han entendido el Evangelio, hay que enseñarle el Evangelio. Terminamos en esta hora. Oramos al Señor. Incline su rostro y oramos al Señor. Padre, gracias por el testimonio de esta iglesia. Una iglesia que avanzó, que el fuego avanzó a través de ellos. Danos ser esa iglesia en este siglo XXI, Señor. Queremos que el fuego del Evangelio, el fuego del reino de Dios avance por todo lugar. Úsanos a nosotros, Señor. Úsanos a nosotros. Aquí estamos. Haznos meditar en esta palabra y que sea aplicada a nuestras vidas. Gracias, Señor, por esta semana que nos das para extender el fuego tuyo por todo lugar. Tú nos das una semana más para extender tu fuego por todo lugar. Gracias por esta semana que nos das. Para eso estamos aquí. Para mantener el fuego siendo enseñados. Para edificar la iglesia a través de los dones. Y para anunciar el Evangelio en todo lugar donde tú nos envíes y nos lleves. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Hermanos y hermanas, cuando se despidan, por favor, díganse, extendamos el fuego de Dios a su hermano, pero también pasen aquí a la feria de ministerios, pasen a ver los ministerios. Díganle a su hermano, extendamos el fuego de Dios. Díganle a su hermano eso. Dios los bendiga a todos, que tengan una gran semana.